si cada paso que das para huir de tu destino fuera en realidad lo que te está acercando a él? ¿Es nuestra libertad una lección real o solo el camino que el destino diseñó para atraparnos? Oh, nube de mi oscuridad, sobrevenida de manera indecible, inflexible, irremediable. ¿Qué me queda ya por ver? A mí, para quien nada de lo visible podía ser ya agradable de contemplar. La escena no muestra un arrebato, sino una decisión. Un hombre acaba de comprender su vida entera, y en ese instante se arranca los ojos. No es simple culpa, es la consecuencia de haber visto demasiado. Así termina Edipo Rey. Durante siglos, la obra quedó reducida al escándalo del incesto, a la interpretación de Sigmund Freud sobre el deseo prohibido. Pero eso no es lo que hace temblar a la obra. Lo verdaderamente inquietante de Edipo es que él es inteligente, decidido y racional. Y es precisamente su inteligencia, su perseverancia, lo que lo condena. Solemos creer que arruinamos nuestra vida por ser descuidados, por un impulso estúpido, una decisión precipitada. Es la tragedia del error común, esa que te deja rumiando, si tan solo hubiera actuado distinto. Pero hay un tipo de tragedia mucho más perversa y silenciosa, aquella en la que fracasas precisamente por hacer todo bien, aquella donde tu inteligencia, tu prudencia y tu esfuerzo no son tus salvadores, sino los arquitectos de tu propia caída. Edipo Rey pertenece a esta segunda categoría. Edipo no es un personaje descuidado, desmesurado. Al contrario, cuando escucha la profecía, no corre hacia ella, se rebela, huye, abandona a quienes cree sus padres y se exilia voluntariamente. Hace todo lo que una persona racional y decidida haría para salvarse. Pero aquí es donde la historia deja de ser un mito y se vuelve una sombra que nos persigue. Porque la historia de Edipo es la historia de toda huida, que sin saberlo termina siendo un paso hacia el cumplimiento. Habla de quienes juran no repetir la historia de sus padres y años después descubren en el espejo los mismos gestos, las mismas heridas. Habla de cómo el intento desesperado por escapar de una versión de nosotros mismos termina por consolidarla. La tragedia ya no ocurre en Tebas, ocurre cada vez que escapar no garantiza la libertad. Imagina un estadio con miles de personas, no para ver un deporte, sino para ver su propia sociedad desmoronarse en un escenario. En la Atenas clásica, la tragedia era un examen de conciencia masivo. Allí se lanzaban las preguntas que nadie se atrevía a hacerse en la calle. ¿Es justo el mundo? ¿Somos responsables de lo que no elegimos? Edipo Rey fue un terremoto intelectual y una tragedia única entre las demás. Hasta ese momento, la tragedia solo solía ser una lección moral. Si eras soberbio, los dioses te castigaban. El mundo tenía sentido. Sófocles introduce algo mucho más perturbador: el silencio de los dioses. En su obra, el oráculo sigue hablando, el destino sigue operando, pero la justicia divina deja de ser transparente, deja de parecer divina. Ya no hay consuelo, solo enigma. La pregunta del ciudadano ya no es ¿existen los dioses?, sino algo mucho más moderno y aterrador. ¿Es posible que el orden del universo sea simplemente incomprensible para nosotros? Este es el momento en que nace la filosofía y el debate público. Y la tragedia lo absorbe todo. Autores posteriores como Eurípides llevaron esto al límite. Los dioses ya no solo eran ambiguos, parecían indiferentes, crueles, incluso humanos. Por eso, Edipo Rey no es un sermón religioso, es la exploración del límite humano frente a un universo que lo excede. Y ese límite no es solo una pared física,
destruye. Edipo es el hombre que lo logró. Derrotó a la Esfinge, salvó una ciudad y se convirtió en rey. Pero lo que él cree que es su mayor virtud, su inteligencia, es en realidad el arma que el destino está usando para destruirlo. Porque en esta historia, el éxito es solo la antesala del abismo. La estructura es conocida: un hijo abandonado para evitar una profecía sangrienta, un encuentro violento en un cruce de caminos, un trono ganado por mérito. Pero años después, cuando la peste azota, Edipo hace lo que cualquier líder responsable haría: investiga, busca al culpable de un antiguo crimen, pregunta, interroga y reconstruye. Cada respuesta lo acerca más a una verdad que empieza a intuir, pero que se niega a aceptar. Se le advierte, se le suplica que se detenga, pero Edipo no puede. Aquí aparece la amartia, el error trágico. En él no es la maldad, es su necesidad obsesiva de saber, su convicción de que la verdad debe salir a la luz, cueste lo que cueste. Y ese es el giro maestro de Sófocles. La profecía no se cumplió a pesar de que Edipo intentó evitarla. Se cumplió a través de sus intentos por ser un hombre justo y racional. Siglos después, Baruch Spinoza escribiría algo que le da el sentido final a esta tragedia. Los hombres se creen libres solo porque ignoran las causas que los determinan. Edipo actúa convencido de su autonomía, elige investigar, elige no callar, pero es un ciego caminando por una red causal que se tejió mucho antes de que él naciera. Si pudieras ver hoy mismo todos los hilos invisibles que te empujaron a ser quien eres, ¿seguirías sintiéndote libre? Casi siempre cometemos el mismo error. Pensamos que la tragedia empieza con Edipo, pero la red se tejió mucho antes de que él diera su primer paso. Para entender su caída, hay que mirar la sombra de su padre, Layo. Porque Edipo no inauguró el desastre. Él simplemente fue el heredero de un crimen que no cometió. Así perezca aquel que me tomó en los pastos, desatando los crueles grilletes de mis pies. Si hubiera muerto entonces, no habría dado lugar a semejante penalidad para mí y los míos. Aquí el destino no es una predicción mágica sobre el futuro, es un peso que se arrastra desde el pasado, una deuda generacional que Edipo recibe sin haber firmado el contrato. Es inevitable que la sensibilidad moderna se detenga en el incesto. La interpretación de Sigmund Freud lo convirtió en un eje psicológico fundamental. Pero en la obra de Sófocles, este tabú funciona de una manera distinta. No es una tesis sobre el deseo inconsciente, sino la herramienta de una intensificación dramática absoluta. El incesto es el punto de horror máximo que revela la plenitud del cumplimiento de la profecía. Hoy ya no creemos en oráculos ni en dioses vengativos, pero seguimos hablando de herencias, traumas familiares que se repiten, patrones afectivos que heredamos, estructuras y condiciones sociales que nos moldean antes de que podamos decidir nuestra primera palabra. El lenguaje ha cambiado, pero la sensación de Edipo permanece. La vida llega cargada de fuerzas previas a nuestra voluntad. La pregunta entonces deja de ser mitológica. ¿Cuánto de lo que eres hoy empezó mucho antes de que tú nacieras? La verdad no siempre libera, a veces la verdad destruye. Cuando Edipo comprende que su inteligencia no fue su salvación, sino su condena, decide que el mundo ya no es digno de ser visto, porque en realidad él nunca vio nada. Edipo estuvo siempre ciego.
Cuando el coro, horrorizado, le pregunta por qué lo hizo, su respuesta es el lamento de quien ya no tiene lugar en el mundo. ¿Qué me quedaba por ver a mí, para quien nada me sería ya agradable de contemplar? Me privé a mí mismo de la ciudad y de los dioses cuando proclamé que todos rechazaran al impío, sin saber que el impío era yo. La conclusión de Sófocles no es consoladora. Nos sugiere que tal vez no somos tan libres como nos gusta creer, que nuestro carácter y nuestra historia nos delimitan más de lo que estamos dispuestos a admitir. Y la tragedia no termina aquí. Se arrastra hacia sus hijos, hacia Antígona, recordándonos que el destino no se agota en un individuo, sino que atraviesa generaciones como una corriente eléctrica. A veces, la libertad no es el elegir el camino, sino simplemente descubrir, tarde o temprano, que el camino ya estaba trazado. Si hoy se encendiera esa luz que quemó a Edipo y te mostrara las causas reales de quién eres, ¿te atreverías a seguir mirando?